Bienvenidos a Genios de Mentes. Esta tarde estamos aquí, Guille, nuestra psicóloga clínica, Toño, el gurú de la comunicación, y yo, Blanca Tirado, como life coach. Y tenemos en nuestros controles a Pepe, como siempre, apoyándonos en todo lo que son los controles, los sistemas y pues todos los efectos que tenemos, ¿verdad? Y bueno, esta tarde vamos a hablar del síndrome de Diógenes. ¿Qué es el síndrome de Diógenes? Pues han escuchado de los acumuladores, han escuchado de esas personas que a veces no entendemos por qué tienen cosas y cosas y cosas y llenan sus casas. Hay algunos programas en Netflix, en la televisión, donde me ha tocado verlos, donde estas personas tal vez tienen algún vacío, tal vez están viviendo alguna situación, pues no sé, emocional, ¿verdad? Y entonces empiezan a acumular, empiezan a guardar cosas. Y yo comentaba con alguien que en algún tiempo yo me consideraba también acumuladora, ¿verdad? Tenía 3 closets llenos de ropa. Conté 150 pares de zapatos. Yo trabajo en un medio ambiente donde se aceptan donaciones de ropa usada, zapatos usados y casi todos los días compraba algo. Uno a veces no se da cuenta cuando uno se está llenando de cosas, ¿verdad? Pero después cuando pasé por una situación personal y me cambié de casa, y entonces me di cuenta de todo lo que tenía y yo dije, wow. Y entonces le di el cambio opuesto y me volví minimalista ahora, ¿verdad? Ahora soy minimalista, si compro algo, lo reemplazo y me deshago de alguna cosa, pero también platicándolo, sobre todo con nuestra psicóloga clínica Guille, no solamente es el acumular, no solamente es el deseo de tener algo, pero eso viene de raíz más allá en lo que es nuestras emociones, nuestros pensamientos. Dentro de la psicología hay una razón para ese acumulamiento. Así es. ¿Cómo nos puedes dar un poquito de luz en esto, Guille? En cuanto a esta situación, el síndrome de Diógenes, bueno, él era un filósofo griego. Bueno, fue un filósofo griego en una época en que se llamaban los cínicos. Y él hablaba de las cosas materiales. Por eso es que, aunque hay muchos términos y muchas cosas que se dicen de Diógenes, que aparece incluso hasta en la Biblia, él en la psicología se toma como un síndrome. Se llama síndrome de Diógenes. Y si estas personas que, como tú mencionas, van dejando exactamente así como lo acaba de poner Pepe, van dejando de atender su cuidado personal, su salud. No solamente es que coleccionen, porque no es lo mismo ser coleccionista, una persona que colecciona, limpia, cuida, acomoda, distribuye. Estas personas van acumulando basura, cosas que realmente no tienen un gran valor. Pueden acumular hasta heces fecales, pueden acumular animales, insectos, cucarachas, porque pues en ese mundo en el que van viviendo, el aseo no existe. Y entonces, al no existir, pues viene un desapego completo. Dentro de lo que se ha estudiado, tiene que ver con unas cosas genéticas y unas cosas neurológicas. Pero van no solamente acumulando, sino van creando un aislamiento personal. Y muchas veces entre lo que se ha estudiado, porque pues se han hecho estudios clínicos, se da en personas mayores, en personas que han perdido, que han tenido grandes pérdidas, que tienen grandes depresiones y entonces también con personas que han tenido carencias económicas, no solo afectivas, sino económicas. Y entonces empiezan a guardar, a guardar, a guardar, a guardar, a guardar, a guardar, a acumular, 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 Yo, al oh, grado perdón. de que se convierte en una acumulación caótica, como la que acabamos de ver en las imágenes, ¿no? Ujú. Y yo creo que cuando uno, como les decía yo lo hacía, pues compraba cosas y compraba cosas porque
según yo me gustaban y luego ni me las ponía y las volvía a donar y todo eso. No, nunca llegué a eso, ¿eh? Todos los closets estaban organizados. Pero yo creo que después cuando le da uno el cambio al minimalismo, ¿verdad? Que es a lo que yo hice el cambio, es donde también entras en una parte psicológica donde también puede ser que pierdas todo y dices, pero haces ¿cómo te diré? Un recuento de tu vida y dices, uno puede vivir con tan poquito, ¿verdad? ¿Para qué quiero tanta cosa? Y ahora es al revés. Incluso acabo de salir de vacaciones y yo veía tantas cosas, pero la verdad no se me antojaba comprarme nada de adornos, ni siquiera de traer regalitos, porque yo digo así como que ¿para qué, no? Ahora. Efectivamente, o sea, puedes ir, en psicología se llama ambivalencia, o sea, puedes estar en un extremo o en otro. Tú dices, lo clasificaba. A lo mejor clasificabas algunas cosas, pero a lo mejor otras no estaban nada clasificadas y estaban todas amontonadas en el garage o en el sótano, en el ático. En estas casas no existen, pero en allá sí. Y se da mucho. Son personas que se descuidan y se descuidan en todos los aspectos, ¿no? Pero así se empieza. O sea, así como lo mencionas, se empieza, ¿no? Eh, Puedes tener un área guardada aparentemente porque este tipo de personas con las imágenes que acaba de poner Pepe tienen un espacio como si fuera un altar. Por ejemplo, en tu caso, pues el closet, con todo respeto, el closet, ¿no? Pero todo lo demás no. Y entonces, puedes tener un baño que, pues ahí vas al baño, pero todos los demás, si tienes tres, cuatro baños, pues todos los demás baños son un desastre. Sí. Toño, cuéntanos de esa historia que nos platicabas fuera de cámara que tú experimentaste en una de los... Toño trabaja visitando diferentes casas y todo esto, ¿verdad? Y un lugar donde nos platicabas acerca de las ratas y que decías, hay ratas, y cuando entran a ese departamento era de susto, ¿no? Bueno, no he ido aún, he ido a varias casas de ese tipo, ¿no? Que no te puedes ni mover, o sea, es imposible. O sea, una cosa es que tengas y a lo mejor puedes tener desorden porque hay gente desordenada, hay mucha gente muy, muy desordenada y es sorprendente que a veces el 90% de las casas que a veces visito, el 10% las ves organizadas y limpias. Así es el rate que a veces veo yo en algunos casos. Pero sí me ha tocado algunas que es imposible caminar. O sea, que dices, ¿cómo puede la gente vivir así, no? Eh, yo a veces comentando con mi esposa, así como dice Guille, yo obviamente yo no tengo conocimientos de psicología, pero eh, conozco una persona que está suscrita a todo, se le llega de correo que no tienes idea. Yo a veces lo que digo, bueno, es que no tiene quien la quiere, no tiene quien le hable, ¿no? Que a veces el recibir correo diariamente para ella a lo mejor es importante de saber que existe, de sentirse que pertenece a algún lugar, pero sí, me tocó ver hasta ratas vivas, muertas, moviéndose entre los apartamentos, ¿no? Y eso es lo incómodo, ¿no? Que a veces hay gente que puede ser tu vecino más próximo y muchas veces no te puedes dar cuenta hasta que no das un paso adentro de su casa o de su apartamento. Una vez también viendo un programa de televisión de estos como los que tú mencionas, que especialmente dedicado a ese tipo de personas, eh, era tan profundo que ya debajo de la tierra había una ciudad de ratas, o sea, tuvieron que demoler la casa, y había infestado a los vecinos. O sea, este problema puede llegar a un caso terrible, ¿no? Que te puede afectar a ti, aunque tú no pertenezcas a ese círculo de gente, pero a veces puede estar a un lado de tu casa quien hace esa práctica de acumular cosas y te afecta, ¿no? Ya. Y bueno, esas personas viviendo pues con esa exposición, ¿verdad? A gérmenes, a bacterias, a animales, yo no me explico cómo es que no se enferman. El sistema inmunológico es maravilloso.
y crea mecanismos de defensa. Sí, son personas que se enferman, pero no van al doctor, entonces pueden estar enfermas, pero no sabes de qué están enfermas. Porque como yo les mencionaba, esto tiene que ver con una conciencia de salud y que no la tienen tampoco, ¿sí? En la psicología, pues puede estar asociado a otros trastornos de personalidad. Mm. ¿Sí? Como el obsesivo compulsivo. Así como hay personas que se dedican y limpian y limpian y limpian y limpian y limpian, hay personas que no limpian, no limpian, no limpian y acumulan, acumulan, acumulan. O sea, puede estar asociado a otros diferentes trastornos. Incluso hay personas que cuando tienen la pérdida de un ser querido y no saben cómo manejar el duelo, pues ese dolor me lleva a guardar, a acumular, al grado de que pueden suceder cosas como las que menciona Toño. Eh, ¿Esto se puede tratar? Sí, psicológicamente sí. Primero hay que llevar a la persona en una terapia se llama cognitivo-conductual y con ayuda. ¿Cómo se dan cuenta? Pues a veces por el olor los vecinos, ¿no? Yo tengo dos vecinos hasta que colindan con mi casa, pero el tercero decimos que es la casa cochina, ¿no? O sea, la casa cochina porque verdaderamente, o sea, es de susto y horror. Claro que yo conozco un poco de la historia, solo un poco de la cual no voy a hablar porque es mi vecino. Bueno, era mi vecino, uno de ellos ya falleció, otra se fue y una quedó. Y entonces, o sea, tú pasas y esa casa brinca de entre todas las casas de alrededor, ¿no? Brinca por la sociedad, por el descuido, por todo, porque ves acumulado el bote de la basura, ronda, el día que viene la basura, ronda toda la calle y todos sabemos que es el bote de la basura de esa casa. Entonces, sí hay tratamientos psicológicamente hablando, como les decía, la terapia cognitivo-conductual. Puede ser asociado a personas de la tercera edad. Pero, por ejemplo, en el caso que les estoy mencionando, es una persona joven. Mm. Entonces, Interesante. no hay así como algo cuadrado que diga exactamente tiene que ser a partir de tal edad a tal edad y empieza a presentarse esta situación de la acumulación. No, es Tampoco que, puede ser nada no. más presentarse como un síntoma o decir solamente tiene esto. Puede estar asociado a otros trastornos de personalidad o un duelo. Sí, realmente yo los casos que he visto no necesariamente son gente Mayor. mayor o que ha perdido su conciencia. Hay gente joven, o sea, que dices, ¿cómo es posible que puedas vivir así, ¿no? O sea, ah, yo creo que pierden el sentido de la realidad porque les es doloroso, o sea, perder esas cosas que, como dices tú, a veces es basura, sufren porque piensan que es perder algo propio, es perder algo de ellos mismos. O sea, realmente son gente que han requerido de mucha ayuda, de muchas, desde la limpieza, de gente que se encarga de llevar a cabo la limpieza de sus casas, la rehabilitación para que puedan volver a la realidad, porque están fuera de una realidad. Eh, pero como tú mencionas, lo que sí he notado es que a veces, como tú dices tú, las personas he encontrado que a lo mejor, como dices tú, han sufrido a lo mejor una pérdida, un daño en su vida que los llevó a llegar a ese punto de llegar a acumular. Porque sí, es lo que he notado. Uno de ellos me llamó mucho la atención, que tenía muy poca movilidad. Yo creo que eso mismo le llevó a llegar a eso, de ir acumulando y acumulando, o sea, tratar de tener todo cerca de él. Y yo me quedé pensando, dije, bueno, ¿por qué no? O sea, se veía un hombre que trabajaba, porque trabajaba desde su casa, en el pequeño espacio que tenía, pero dices, era un pequeño espacio, lo único que tenía disponible, o sea, todo lo demás era horrible. Por Bueno, eso, perdón, Guille, ¿cuál es la diferencia entre
coleccionistas y acumuladores. Por ejemplo, a mí me gusta coleccionar magnetos para mi refrigerador de cada lugar que visito. Ujú. Entonces, si voy a alguna ciudad o algún lugarcito, me compro un magneto para mi refrigerador y ahí lo pego, ¿eh? Y entonces ya el lado de mi refrigerador ya se está llenando, ¿no? Y me dice, Ron es mi prometido, y me dice, ¿y qué vas a hacer cuando se llene ese espacio? ¿Vas a llenarle del otro lado? Y ahí me quedé yo pensando y dije, ah, caray, me estoy volviendo acumuladora otra vez. Pues simplemente soy coleccionista, porque como les digo, esto yo ya lo pasé, ¿no? Y dentro de mi pensamiento es ya lo superé. O sea, ya no guardo lo que no me dé un uso, lo que no tenga algo que yo esté ocupando todo el tiempo, incluso espacios, ¿no? Y entonces me quedé pensando, y en el último viaje que hice de mis vacaciones ya no me compro un magneto. Yo dije, no, ya no, a lo mejor ya estoy bien así. Si se fijan, o sea, en las imágenes que nos puso, gracias Pepe por esas imágenes, son muy acertadas o asertivas, como se dice ahora. Eh, el coleccionista busca determinado tipo de cosas. Puedes coleccionar, como tú dices, magnetos, puedes coleccionar figuritas, puedes coleccionar autos, puedes coleccionar, hay personas que coleccionan, por ejemplo, ranitas o, ¿sí? Y entonces tienen un lugar específico, limpio, adecuado, para exhibición. Yo he visto en algunos que, por ejemplo, que tienen mucha fascinación por la Navidad y entonces acumulan y acumulan cositas de la Navidad, ¿no? Por decir algo. Y entonces, pues acondicionan vitrinas, tienen todo muy aseado, buscan que eso tenga un valor real económico en el comercio. La persona acumuladora tiene un descuido personal, hay mucha suciedad física y en su entorno, como decía Toño, no siquiera puedes pasar ese hacinamiento de basura, porque realmente es basura, de llegar a tener una infestación de ratas debajo de la propiedad, lleva a tener un gran dolor. O sea, lo que para uno en un mundo real fuera de las necesidades que una persona con este trastorno tiene, no parece, es basura. Para ellos no es basura. Y deshacerse de eso es como quitarles un pedazo y llenarse de dolor. Ese es un coleccionista, ¿sí? Ella Ujú. colecciona muñecas, pero este es un acumulador. ¿Sí vemos la diferencia? Wow, sí, 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 bien, Es de lo bien que les hablaba, o impresionante. sea, esa es la diferencia. Bueno, podría decir ella que colecciona basura. Pues sí, mucha gente podría decir que colecciona basura, pero probablemente esas muñecas con el tiempo y con ciertas características adquieren un valor real. Claro, Pero en la otra imagen que nos puso Pepe, si no la puede volver a poner, pues dime de ahí que tiene valor. el No son microondas. coleccionistas, ni siquiera se consideran coleccionistas. Se consideran que cada una de esas cosas que hay ahí tiene un valor. Que si tú las desprendes de algo de eso, tarjetas, basura, correo, lo que sea, flores, porque no hay ah, un estereotipo. Por ejemplo, si son coches, son coches. Mira, por ejemplo, ahí son sillones, lámparas, cajas, todo. Un coleccionista busca algo. Por ejemplo, te decía, coleccionas cosas de Navidad. Esta señora colecciona muñecas. Otros coleccionan carritos. Otros coleccionan Figurines. figurines, o sea, Muñequitas, muñequitas, e incluso los cómics que después al paso de los años tienen unos valores estratosféricos, ¿sí? Cosas, por ejemplo, deportivas van teniendo un valor.
por cierto tipo. Por ejemplo, las tarjetas de béisbol en Estados Unidos que llegan a tener unos valores estratosféricos. Pero esto, Bueno, Ujú. esto que acabamos de ver entre la diferencia de ser un acumulador, como yo les decía, esto ajá. tiene una conciencia de verdaderamente que es, al decir que es un trastorno o un síndrome, quiere decir que no hay salud. Y Está eso, dentro y de es, los- a eso iba, Guille, porque, por ejemplo, ¿por qué el ser humano, o sea, qué pasa en nuestro cerebro o en nuestras necesidades humanas? Que así como hay gente sí colecciona basura, son acumuladores, pero a otros nos gusta coleccionar muñecas, nos gusta coleccionar magnetos para el refrigerador. ¿Por qué buscamos coleccionar cosas? porque hay una necesidad de pertenecer. Ah, Es mi casa, es mi coche, o sea, mientras que los niños en personalizar. preescolar, mientras que los niños en preescolar tienen esa etapa que se llama etapa egocéntrica, Ajá. mi maestra, mi papá, mi sillita, mis crayolas, ujú, Mm. es mi. El ser humano no tiene esa, y fíjate la palabra que estoy usando, tiene, o sea, es un factor, como dicen en inglés, mandatorio, o sea, tiene porque hay esa necesidad de pertenecer. Pertenecemos a una familia, pertenecemos a un club, pertenecemos a una sociedad, pertenecemos a un país, hay una necesidad, a una tribu, hay una necesidad de pertenencia, pero no es lo mismo eso que estos factores genéticos que pueden ser neurocognitivos en los acumuladores, ¿sí? Porque entonces entra, como yo te decía, por eso es una terapia, lo que se recomienda es una terapia cognitivo-conductual, modificar conductas, Ya. para que ellos cuando se desprenden de esta basura no sientan el dolor y la ansiedad, porque son grados de ansiedad muy extremos. ¿Y Sí, cómo se podemos... vuelven como niños. Se vuelven Ujú. como niños cuando les quitas un juguete. O sea, yo he visto en programas que cuando les han hecho ese, de sacarlos de ese lugar, de llegar y remover con de esos contenedores gigantes de metal que tiran todo, o sea, todo literalmente. Y es basura. Pero es basura, sí, ¿no? Y no, y lo poco que servía, a veces una estufa, un refrigerador ya no sirve porque está contaminado, está deteriorado. Pero es como si fueran niños, o sea, les duele y tratan de recuperarlo y no, esto no lo tires porque lo voy a necesitar y porque de hecho no les quitan todo, o sea, les van dejando poco a poquito. Esto te puede servir a reducirles, no dejarlos totalmente sin nada, pero a reducir las cosas que tienen y dejarles algo, pero se vuelven como niños, o sea, cuando les quitas su juguete, o sea. Y, Es triste verlos llorar y como dices, la ansiedad y el dolor emocional. y el dolor emocional que sufre esa gente cuando es despojada de esa basura realmente. Ujú. Y a esas personas no se les puede ayudar a menos que ellos le den a uno permiso, ¿no? O sea, realmente uno pues no puede hacer nada por esas personas, ¿no? A veces son familiares, pero Pues lo Por que eso pasa yo es que les decía, ajá, sí, a veces son problemas también no nada más de ellos, sino están causando también problemas aledaños. Como te decía, cuando tienes una infestación de ratas que ya está afectando a otros vecinos, que yo lo he visto, este, obviamente ya no es de que si te quieres o te dejas ayudar, es de que te tienen que ayudar porque ya estás creando un problema a terceros. Ya no nada más es el problema que tienes tú, sino es un problema a terceros porque la gente está siendo infestada por ratas a los alrededores. Ya en Estados Unidos, cuando llegas a esos niveles, la ciudad actúa. O sea, yo que Ujú. trabajo en un management, cuando hay tenants que están así un poco elevadones en cuanto a colección, la ciudad empieza a mandar avisos de límpiale o te desalojo, límpiale y te empiezo a multar, límpiale, porque si no, y entonces cuando llegas a esos niveles donde es peste, infecciones y todo eso, ya, pues con todo el dolor psicológico ya ni les preguntan, porque si no es bote para la persona. Entonces sí está complicada en esos casos.
Sí, yo les voy a contar una historia y se nos está acabando el tiempo, así es que bien rapidito. Como ustedes lo saben, yo trabajo para una compañía donde se aceptan donaciones y se revende las donaciones, ropa usada, trastes, juguetes, lo que sea, ¿verdad? Y entonces hay veces que llegan clientes que son acumuladores y llegan a comprar hay cosas. Nosotros nos damos cuenta que son esos acumuladores porque empiezan a llenar los carritos de compras, así de todo, de muchas cosas. Yo creo como está su casa, así los llenan y llenan y llenan, pero al final de cuentas no traen dinero suficiente para pagar por todo lo que llevan. Entonces a veces dejan los carros pues llenos con trabajo extra para las cajeras de volverlo a poner en el piso, ¿no? Y entonces había esta señora que constantemente lo hacía cada otro día, por lo menos unas 3, 4 veces a la semana, hasta que dijo la gerente, dice, ¿sabes qué? Ya no puedo aceptar a esta señora que esté viniendo aquí porque deja un tiradero, ¿no? Y entonces pues me acerco a hablar con ella, le digo, déjame hablar con ella y pues decirle que ya no va a poder venir a la tienda si continúa haciendo esto. Me acerco a ella a hablarle y le digo, ¿sabe qué? Pues ya le expliqué la situación y me dice, ¿sabe por qué lo hago? ¿Sabe qué es lo que yo necesito hacer? Todo esto me mantiene viva. Y yo me quedé así, le digo, pues no entiendo, pero nos está causando aquí problemas en la tienda, ¿no? Esta señora había perdido a su hija en un accidente automovilístico, una muchachita de 17 años. Y al perder a su hija, ella entró en una depresión. Esa depresión la llevó a tratar de suicidarse. Y para no suicidarse, la gente le empezó a regalar cosas y le daban, entonces para tratar de darle motivación en su vida. Al momento entonces que esto causó el que ya empezara a ver que esas cosas la mantenían más o menos viva, interesada en vivir, y fue así como creó pues se le desarrolló ese síndrome, fíjate. Qué triste, ¿no? Y es una historia verdadera. Y ahí yo me quedé así, ¿y ahora qué hago, no? O sea, me partió el corazón cuando me platicó lo de la muerte de su hija, que ella se trató de suicidar, que ella trataba de mantenerse viva, pero al mismo tiempo, como dice Toño, estaba causando un problema en la tienda, ¿no? Y ahí pues también, ¿qué Ujú. haces? Y pues yo lo que hice fue ofrecerle un teléfono donde podía buscar ayuda psicológica para que pues la apoyaran a pasar esa depresión, a superar lo que ella estaba viviendo y si no buscaba esa ayuda pues no le vamos a poder dejar regresar a la tienda. Así fue. Pero Así pues es, bueno, como les decía, ajá, aquí, por eso les decía que es un problema neurocognitivo y también puede ser genético. O sea, en nuestra familia hay quien acumula y entonces aprendemos a acumular. mm, así es, así es. Pues bueno, se nos acabó el tiempo, así es que ya para cerrar este episodio que se me hizo súper interesante, ¿verdad? Porque son cosas que a veces no creemos que son relevantes, pero sí lo son porque es parte de nuestra vida diaria, es parte de lo que somos seres humanos y a veces no entendemos las necesidades que tenemos, pero pasan, como dice Toño, de donde él trabaja. Un 80% de esos departamentos no están limpios, no están arreglados y a veces es difícil, ¿no? O, por ejemplo, en el área donde yo trabajo también ver lo que la gente dona y dice uno, ¿por qué donó esto? Paso. Así es que bueno, Guille, ¿con qué nos dejas? Que busquen ayuda si no es que la persona que está pasando por un duelo, que está pasando por un cambio de conducta, que está pasando por una depresión, por un estado de ansiedad generalizada, busquen ayuda. Hay esa parte de la psicología que es la terapia cognitivo-conductual y ayuda mucho en algunas áreas importantes de los trastornos de la personalidad. Entonces, pues, si no la persona no pide ayuda, acercarse para que ese familiar o si yo la estoy pasando como individuo, pues busquen, como tú decías, aquí hay un teléfono, aquí hay esto para que usted pueda, este, ser parte de la sociedad y poder ayudar a los demás. Así es, gracias, Guille, gracias. Pepe, ¿con qué nos dejas? Hay una caricatura que me gusta mucho que se llama South Park, es muy conocida y es muy usual que se haga hace mucho
críticas muy fuertes, es muy crítica, no solamente es grosera, o sea, la crítica es muy fuerte y los que la hacen se documentan impresionantemente para que la crítica sea más. Entonces, hay un capítulo especial de este tipo de personas, acumuladores. Se los recomiendo. Si quieren verlo, vean. Super acumuladores, excelente capítulo para el tema, muy bueno. Bueno, gracias, Pepe, gracias. Toño, háblanos de nuestras redes sociales y tu último mensaje. Y bueno, las redes sociales, pues los invitamos a que nos acompañen cada semana. Estamos aquí en YouTube como Genios de Mentes. También tenemos una página en YouTube como Genios de Mentes. Y tenemos por ahí unos pequeños TikToks como Genios de Mentes 1 y en X como Dementes GE 63234. Te invitamos a que te suscribas, a que le des clic en la campanita para que te estén llegando los nuevos videos. Te agradecemos por seguirnos, por acompañarnos en cada semana en nuestros podcasts. Trabajamos para ti, para que tengas un momento de diversión y que aprendas sobre nuevos temas. Todos aprendemos juntos en este podcast. Eh, pues yo, como dice mi hija, dice, si no lo has usado en un año, tíralo. A veces suena fuerte, pero pues puede ser que a lo mejor a alguna gente le funcione. Así es, así es. Gracias, Toño, gracias. Y pues bueno, esto fue Síndrome de Diógenes, los acumuladores. Y con esto los dejamos. Esperemos que les haya gustado. Síganos, como dice Toño, suscríbete. Iremos con más episodios y más información. Hasta la próxima. Bye bye. Ay. Gracias, bye.